Últimos meses hemos visto a personas cercanas a usted comparecer ante la justicia, en los medios de comunicación. ¿Le preocupa la posibilidad de que se dicte una orden de detención en su contra? ¿Y cuál es su respuesta a esta cantidad de acusaciones que se ven en los medios hoy en día sobre usted? Bueno, en principio yo creo que el tema del temor a la cárcel, no, soy sincera, en absoluto, en absoluto. Si hubiera tenido temor, no hubiera hecho no solamente las cosas que hice en el gobierno, sino además también posiblemente nunca hubiera militado en los espacios políticos en los que milité desde muy joven. O sea, ser peronista en este país nunca fue fácil, nunca fue fácil ser peronista, y nunca fue gratis ser peronista, sobre todo peronista, si me permite, con la orientación que siempre hemos tenido quienes hemos compartido ese espacio. En cuanto a los episodios que vos mencionás, me parece a mí que la generalización no es buena. Me parece que lo que puede haber pasado con tal o cual exfuncionario, y no quiero minimizar nada, no quiero minimizar absolutamente nada, me parece que son episodios que también tienen que ver con lo que puede pasar en cualquier gobierno. Pero también quiero decir que escuchar a una persona de apellido, que lleve el apellido Macri, hablar de saqueo del Estado, hablar de la obra pública o hablar de determinadas cosas, realmente me parece una falta de respeto a la memoria y a la historia reciente de los argentinos.